Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa de diálogo de IFMA México Chapter. Vamos a comenzar ya con el webinar. El tema de hoy es entender el ASG o el ESG. Hoy tenemos un panel de profesionales, la verdad, muy interesante. Nos van a aportar mucho conocimiento. Entonces, me gustaría presentarlos para arrancar la sesión. Tenemos al arquitecto Eduardo Becerril, él es el presidente del capítulo IFMA. Tenemos a Norma Pleites, es parte de los miembros y del comité fundador de IFMA México. Rafael Berumen, perdón, también es el vicepresidente del capítulo IFMA. Y tenemos hoy un invitado muy especial, Edgar Moctezuma. Él nos acompaña desde IFMA Houston. Eduardo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Juan José, equipo. Es un gusto, como siempre, poderles saludar en este evento, hoy martes 22 de noviembre, un webinar del capítulo México IFMA con un tema muy relevante. Últimamente, muchas corporaciones y activistas han platicado acerca del ASG o el ESG. Y el día de hoy vamos a platicar con un grupo de expertos para tratar de entender qué es, a qué se refiere. Y pues bueno, siempre hay muchas dudas, entonces está siempre el foro abierto en el chat para cualquier comentario, consulta, aportación que se tenga, poder llevándola. Entonces vamos a comenzar con uno de nuestros expertos, Rafael Berumen. Rafa, este concepto del ASG, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué llegamos a este momento y por qué es importante? Platícanos un poco, por favor. Buena tarde. Gracias, Eduardo. Mira, este concepto en realidad empieza desde que en el siglo pasado, pues empezó a haber preocupación por el tema de el medio ambiente, empezó a haber también una clara preocupación por los temas sociales y por los temas de transparencia. Sin embargo, en un inicio, y la economía estaba muy influenciada por una persona a la que a mí me parece que desde el punto de vista económico no solamente tuvo gran influencia, sino que tenía ideas que revolucionaron el concepto el siglo pasado, y es Milton Friedman. Y Milton Friedman, si bien aportó muchísimo a la economía, sí tenía la idea de que estos conceptos no eran más que cuestiones que se debían de ver desde el punto de vista filantrópico. Y desde ese punto de vista, pues sus ideas estaban, digamos, en el campo de que la empresa no se beneficiaría o no tendría buenos resultados. Y sin embargo, los, los fondos de inversión que representan a las personas que de alguna suerte han puesto el dinero para su retiro, cada vez empezaron a ejercer una presión más importante, más y más, de manera que empezaron a tener una importancia y empezaron a exigirle a las empresas que tomaran en parte la parte social. Empezó a haber cada vez mayor y mayor presión de parte de los grupos ambientalistas, y ya para los primeros años del siglo XXI, pues lo que ocurrió es que empezó a haber claridad, una gran claridad en cuanto a que algunas empresas que sí aplicaban estos conceptos ya tenían mucho mejor resultado que otras. Para el año de 1988, hay un momento en el que se hace una publicación de un artículo del señor James Coleman, en donde claramente se introdujo
el concepto de capital social. Y el término de ESG se acuñó en el 2004, cuando por primera vez en un informe que se tituló ¿A quién le importa gana?, por invitación de la ONU, algunas instituciones financieras fueron respaldando este concepto, el concepto de Environmental, Social and Governance, que son básicamente el tema ambiental, el tema social y el tema del gobierno corporativo. Esto empezó a ser ya un fenómeno de carácter global, en donde de pronto, pues, las empresas más importantes empezaron a ser revisadas por los analistas bursátiles, ya bajo algunos términos que involucraban estos conceptos. Y para el 2019 ya había una cantidad de empresas importantísimas que representaban más de 30 billones de dólares y que empezaron a tener clarísimos elementos de objetivos que estaban ligados a los términos de lo que en castellano sería el ASG y en inglés el ESG. Es decir, tenían ya mediciones específicas en cuanto al ambiente, en cuanto a lo social y en cuanto a la gobernanza. La verdad es que las empresas más exitosas empezaron a ser empresas que claramente tenían consideraciones en estos términos y que no solamente no les afectaban negativamente, sino que por el contrario mostraban que los resultados eran muy positivos y que además en el largo plazo claramente tendrían congruencia y se alineaban más y más a lo que los inversionistas les estaban pidiendo. Rafa, muchísimas gracias por la explicación. Es fantástico ver cómo a lo largo del tiempo diferentes organizaciones, mencionas a la ONU, pero también hay gobiernos de países interesados ya en desarrollo o en proceso de desarrollo, que a través de cómo son las inversiones y cómo se van manejando, entendemos que existe un impacto en estos tres grandes grupos, ambiente, social y corporativo. Y para poderlo entender como pilares de sostenibilidad, Norma, quien nos acompaña el día de hoy, tratemos de entender estos pilares. Por favor, ayúdanos, Norma, a explicarnos cuáles son, cómo los podemos entender, y de ahí ya veríamos después cómo aplicarlos en nuestra vida diaria. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias, Rafa, por darnos la explicación. Como bien comenta Rafa, pues esto viene desde los objetivos que las Naciones Unidas se propuso para el desarrollo sostenible del 2030 y por ello se formaron tres pilares de sostenibilidad, las cuales se dividen en medio ambiente, social y gobernanza corporativo. ¿Cómo interactúan estas áreas? Vamos a entrar en materia en detalle en cada una de ellas, pero básicamente a nivel general, ambas áreas se manejan de forma de gestión y reporteo en dos niveles. La primera es que va vinculado a cualquiera de los tres ejes que estamos hablando, ambiental, social y corporativo, y la segunda de forma global en sostenibilidad, en que cada empresa tiene sus objetivos de medio ambiente, social y de gobernanza. Cuando nos vamos a medio ambiente, hay dos objetivos o dos pilares claves que se están manejando desde el área global, desde los objetivos de las Naciones Unidas y van trasladados hacia toda la parte corporativa y luego hacia individuos. ¿Cuáles son estos?
Energía y cambio climático, el primero y el que es sumamente importante, donde uno de los objetivos globales es reducir la temperatura global a 1.5 grados para el 2030. Para lograr este objetivo hay muchos esfuerzos a nivel de gobierno, a nivel de sociedades, a nivel de empresas, a nivel de individuos, pero que lamentablemente estamos muy lejos por cumplir la meta. Tenemos mucho camino por recorrer para poder alcanzarlo y es uno de los objetivos para los siguientes años en poder ver cómo contribuimos. Dado a eso, viene uno de los temas más importantes que es la economía circular. Y básicamente, ¿qué es la economía circular? El mejor ejemplo que puedo poner es la botellita de plástico de agua. Nosotros tenemos que lograr que los recursos se mantengan en el ambiente el mayor tiempo posible en la economía. Entonces, por medio de las tres reducir, reusar y reciclar. Entonces, esto no solamente es en temas generales, amplios, donde gobiernos e instituciones y empresas grandes lo realizan, sino también a nivel personal, cómo nosotros podemos reutilizar bolsas de pan, por ejemplo, las botellitas, recolectar las tapitas de las botellas, ir a centros de donativos. Cada uno podemos poner nuestro granito de arena y aportar. Y luego pasamos al pilar de la sociedad. Este pilar es muy importante porque es el ámbito donde tocamos la parte de diversidad y de accesibilidad. ¿Qué vemos acá? Igualdad de género, la brecha salarial, la parte de edad, funcional, origen, sexo, son muchos de los pilares que nosotros como individuos y los gobiernos tienen como objetivos mejorar para tener una sociedad más equitativa. Y luego pasamos a la parte de gobernanza corporativa, donde vemos todas las partes de finanzas sostenibles, que ya más adelante Rafa nos va a dar unos ejemplos. Pero básicamente estos son los tres pilares en los que en nuestra conversación de este día vamos a ir profundizando. Eduardo, si gusta, podemos pasar a medio ambiente. Claro que sí, con todo gusto. Gracias, Norma. Una pregunta muy rápido. Tú como directora de manejo de portafolio inmobiliario en Latinoamérica para clientes importantes a nivel global, ¿cuál consideras de estos 5 pilares el más relevante? ¿O debemos de considerarlos todos con el mismo nivel de importancia antes de que entremos a los pilares, a cada uno de ellos? Todos se unen, Eduardo, todos son importantes, todos contribuyen uno con otro. Realmente es por eso que se manejan los 3 pilares de la sostenibilidad, ya que uno aporta al otro y se unen. Entonces, no es como que prioritario y no podemos descuidar ninguno porque el conjunto de los 3 es el que nos hacen el pilar para poder lograr los objetivos sostenibles a largo plazo. Exactamente. Muchísimas gracias por la respuesta. Podemos entender entonces con aquella comparativa del banco de 3 patas. Con las 3 el banco se sostiene, pero si una de ellas falla, el banco ya no se sostiene, entonces no puede uno apoyarse ahí. Perfecto. Tomando esto en cuenta, muchísimas gracias, Norma, Rafa, lo que nos han compartido hasta el momento. Podemos empezar a platicar acerca de la parte ambiental, medio ambiente y cómo van a través de 4 grandes grupos desarrollándose las actividades que requieren. Podemos verlo como cómo podemos aportar a nuestros clientes. Desde nuestra trinchera como Facility Managers, en el capítulo México del IFMA, uno de los grandes pilares, incluso es uno de los grandes 11 elementos de las competencias de un FM certificado, es la parte sustentable. Aquí en el medio ambiente, hablar de sustentabilidad nos lleva también a hablar de sostenibilidad. Es decir, todas las acciones que hagamos por preservar deben de ser sostenibles porque van a durar en un largo plazo de tiempo. Platiquemos entonces de un bloque que es la eficiencia energética. La eficiencia energética en el uso de diferentes medios de energía que no tienen que ser por combustibles fósiles, sino eólicos, por energía solar o algunas otras alternativas que se pueden explorar con menor impacto al medio ambiente y con mayor duración de las cargas de energía que se utilizan para alimentar cualquiera de los sistemas que requieran energía, que puede ser
desde un teléfono inteligente hasta el campus de diferentes inmuebles corporativos, de manufactura, de vivienda y de servicios. Esto tiene dos huellas relevantes que hoy vemos, una huella de carbono y una huella hídrica. ¿Qué está ocurriendo con cada uno de estos impactos? En la cuestión de carbono, pues bueno, las emisiones de CO2, la intención es reducirlas al mínimo. Siempre el objetivo cero de reducción va a ser la meta. Poder lograr una reducción de lo que hoy estamos generando y el impacto que se tiene en 1, 2, 10, 25 puntos porcentuales, siempre va a ser relevante, pero lo importante es llevar la tendencia a cero. ¿Por qué? Porque ahí es en donde combina justamente la parte sustentable con la parte sostenible, para que sea a través de un largo plazo de tiempo que siempre se vaya manteniendo y no revertir el impacto. Muchas de las acciones, nos platicaba Rafa al principio, que pues bueno, desde el siglo pasado, en los años 70, 60, muchas actividades empezaron a diseñar y a poner en movimiento. En los años 90 ya el crecimiento exponencial que tuvo en esas 3 últimas décadas del siglo pasado, en cuestión de la huella poblacional en el planeta, más la industrialización, va generando un impacto muy fuerte. Entonces, el tratar de revertirlo es una obligación y compromiso de todos nosotros desde nuestras trincheras. Hablaba Norma de los granitos de arena que se pueden poner con las acciones en casa o en oficina, con las tapas, con los plásticos, pensando en las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Y podríamos ponerle una cuarta que puede ser recuperar. Todo aquello que se pueda recuperar para darle una utilización alterna también nos va a ayudar en la disminución de la huella de carbono y los impactos que hay en las actividades que hacemos en diferentes zonas del mundo. Es muy interesante que lo que ingresa, por ejemplo, en cuestión de inmuebles, para los utilities de agua, prácticamente es agua limpia, de 2 fuentes. Puede ser la fuente municipal a través de aljibes, pozos o tomas que el gobierno o suplidores de agua suministran, o por captaciones acuíferas de precipitación pluvial. Pero todo lo que regresamos de agua necesita un tratamiento especial para que no sea únicamente desperdicio de lo que se va hacia los drenajes. Entonces el uso diferente que se le puede ir dando también va disminuyendo esa huella de impacto. Adicional a la absorción que tiene que haber en los suelos en cada uno de los espacios inmobiliarios que tenemos. ¿Esto qué nos trae? El cuarto bloque es muy interesante platicar sobre él porque resume justamente el residuo cero. ¿Qué es lo que queremos lograr acercándonos con una aproximación de ASG, ambiental, social y corporativo, para el impacto en el medio ambiente, la reducción cero de emisiones y generaciones de elementos contaminantes con un impacto irreversible para nuestro planeta? Con estos 4 podemos entonces empezar a platicar acerca de cuáles son los impactos sociales. Hoy nuestro invitado estrella especial, Edgar Moctezuma, él nos acompaña hoy en el capítulo México de IFMA, desde la Universidad de St. Thomas en Texas, en donde opera como vicepresidente para las operaciones de esta universidad. ¿Y qué nos puedes platicar, Edgar? Muchísimas gracias por estar aquí, sobre los impactos sociales. Gracias. Claro que sí, Eduardo. Muchas gracias. En primer lugar, es un placer estar aquí con ustedes platicando de este tema del ASG. Yo voy a hablar sobre la S del ASG, de estos 3 pilares, que es la parte social. Primeramente, quiero hablar de un evento muy importante que pasó aquí en Estados Unidos, que no nomás afectó aquí, pero afectó al resto del mundo. Ese es el movimiento de derechos civiles que se inicia en el 1960. Este movimiento causa un disturbio civil grande que creo que es el que despierta a las empresas y a los inversionistas al igual. Miran que el consumidor está cambiando, ¿verdad? El consumidor tiene
tiene cosas en mente más importantes que la calidad del producto, que el precio. Están buscando mejor tratamiento, están buscando igualdad, y creo que esto es lo que lanza el ASG como lo conocemos ahora. En este movimiento también nacen figuras grandes de la historia como Martin Luther King, Rosa Parks, César Chávez, y estos individuos, la verdad, pelearon por lo que tenemos hoy, por lo que tenemos hoy. Pelearon por ya sea el derecho de votar, pelearon por poder sentarse en un asiento de autobús enfrente, y como César Chávez también pelearon por los derechos del trabajador, como él lo hizo por los campesinos. Muy buen trabajo que hicieron esos individuos, pero todavía hay muchas preocupaciones sociales en las que tenemos que resolver y en las que nos tenemos que meter para poder entender y seguir el camino correcto, ¿verdad? El camino que estas personas hicieron para nosotros. El primer punto es la diversidad. Como digo, hemos hecho muchos avances en la diversidad, pero todavía queda mucho más por hacer, más que allá de la ley, ¿verdad? Porque hablo de esos individuos, muchas de las acciones que ellos nos trajeron se convirtieron en leyes. Ahora nosotros tenemos que hacer más que eso, más allá de la ley. Estamos mirando a las empresas grandes, a las empresas serias, que empiezan a ocupar jefes de inclusión y jefes de diversidad. El trabajo de estos individuos es asegurar la diversidad, número uno, en las empresas, y también mantener a la empresa en el camino correcto, ¿verdad? Para que sigan haciendo esas iniciativas de inclusión y asegurar que los trabajadores se sientan a gusto. Otra vez toco el tema que hemos hecho buen trabajo, pero nos falta. Uso de ejemplo la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano aquí en Estados Unidos, que es una organización gigante. Hay 32 equipos donde la mayoría de los jugadores son afroamericanos. De los 32 equipos, nada más 3 coaches, que son los entrenadores, que figura el director técnico, son afroamericanos. 3 de 32. Creo que ese es un desenganche muy grande entre los dueños y los jugadores. Creo que los dueños no están conectados con la cultura, no la entienden, y no han hecho lo suficiente tampoco para crear un camino para que esos técnicos, esos directores, esos entrenadores tengan un camino para llegar a ser entrenador, un head coach, como le llamamos nosotros. Hay mucho por qué lograr ahí, y uso ese ejemplo porque quiero decir que aunque la empresa esté grande, aunque la organización sea una organización gigante, todavía hay trabajo que hacer, ¿verdad? No todo es perfecto todavía. Mi segundo tema, quiero hablar de las normas laborales también. En Estados Unidos somos muy afortunados en tener una organización de gobierno que se llama OSHA. OSHA esencialmente protege al trabajador. Hay leyes de seguridad que uno tiene que tener en posición para proteger a los trabajadores. Muchos países no tienen esa clase de gobernanza. Creo que es responsabilidad de nosotros como empresas que estamos ocupando, que estamos globalization, disculpen mi español, que estamos trabajando en otros países. Es nuestra responsabilidad cuidar a ese trabajador, ¿verdad? Porque hay veces las leyes no existen, las empresas no lo hacen. Creo que nosotros debemos de exigir y proteger a ese trabajador, ¿verdad? Hemos oído de los trabajadores en Qatar, ahorita está pasando el Mundial, que murieron construyendo los estadios del Mundial. Creo que debemos de tomar nota de eso y tratar de mejorar para el futuro, para que las vidas de esos trabajadores no sean en vano, ¿verdad? Y eso se traslada a mi siguiente punto, que es los derechos humanos. Y uso el mismo ejemplo de Qatar. Estos trabajadores no tenían voz, no tenían defensor. Creo que nosotros tenemos que hacer eso para ellos, ¿verdad? Tenemos que exigirles a estas empresas, a estos países, que hagan más por los trabajadores, más de la ley. Sigo diciendo lo mismo, más que la ley. Necesitamos que hacer eso y tomarnos en serio todo eso. Mi siguiente punto es la herramienta. La guianza es muy importante para esto.
pero lo número uno es entender la cultura. Usa el ejemplo de la NFL, que hay un desenganche allí, una desconexión entre los dueños y los jugadores. Necesitamos que entender nuestra gente, nuestro cliente y el consumidor para poder alinearnos en lo que en lo que es importante para ellos y en los temas sociales. Y otra cosa también que quiero decir es de la Organización de Estándares Internacional, el ISO. En el 2010, ellos lanzaron el ISO 26000. Esto fue después de 5 años de negociaciones entre representantes del gobierno y industria. Este estándar nos da una guianza y un mapa para las empresas serias que quieran hacer la diferencia, ¿verdad? Que quieran guiarse, que quieran hacer iniciativas. Este estándar no las da. Gracias, Eduardo. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Edgar. Fantástico lo que comentas, porque conecta la parte ambiental con la parte social. Ya nos decía Norma que los tres tienen gran importancia. Y entonces, ¿cómo podemos tener el tercer pilar? Este tercer pilar, que es justamente la parte de gobernanza, la parte corporativa. Rafa, todo un experto en el tema, sé que te encanta platicar sobre esto. Cuéntanos, ¿cómo interactúa la parte de gobierno corporativo para llevar a cabo todas estas acciones y poder amarrar justo los 3 puntos, la parte ambiental, social y corporativa? Sí, el gobierno corporativo está integrado por estructuras y procesos que dirigen y controlan a las empresas y hace que las empresas sean más responsables y más transparentes ante los inversionistas. Les brinda herramientas para poder responder a estas preocupaciones de las que acaban de hablar, pero también tiene una parte importantísima en cuanto a la transparencia. Y los inversionistas están preocupados, entre otras cosas, por la estructura de administración de las empresas. Porque cuáles son los sistemas, los procedimientos, los controles internos que permiten una gestión que realmente haga transparente a la empresa, que realmente esté vinculada a la valoración del patrimonio de la empresa. Y en ese sentido, es importantísimo que esta estructura sea una estructura limpia, sea una estructura transparente y no tenga conflictos de interés. Hay también un tema en cuanto a las relaciones laborales dentro de las empresas. Y mira, las 100 mejores empresas para trabajar, según Fortune, han invertido en manera muy importante en herramientas que permiten que sus empleados y que su estructura realmente tenga una suerte de certidumbre en cuanto a cómo reclutan a su fuerza laboral, en cuanto a cómo compensan a esa fuerza laboral. Y aquí la compensación que se vuelve además de un interés importantísimo es la de los ejecutivos de la empresa. Las empresas en el pasado, pues a veces hacían la compensación de los ejecutivos de manera muy discrecional y de manera además poco transparente, pues porque eran estos mismos ejecutivos los que se asignaban sus pagos y por lo mismo, pues muchas veces estos eran desproporcionados. Ahora, las empresas más importantes en el mundo tienen una vigilancia en cuanto a cómo es que se hacen estas compensaciones, que realmente haya un comité que los haga de manera totalmente transparente y además proporcional a lo que la empresa logra y a lo que la empresa desarrolla de cara con sus accionistas y con sus inversores de capital. Además de la compensación ejecutiva, también está la compensación de los empleados, que tiene 2 vertientes. Una, que es precisamente que la compensación de los empleados responda a este tema social,
que los empleados estén bien remunerados y al mismo tiempo que también no acabe estando desproporcionada. De esa manera, el gobierno de la organización se involucra en un concepto de equidad salarial. Y esto tiene que ver también con el tema de género. O sea, las mujeres deben de recibir exactamente el mismo pago estando en una posición, y esto tristemente e históricamente, pues no había sido así. Muchas veces se le pagaba en forma diferenciada solamente por el hecho de ser mujer, un menor salario. Y esto, pues claramente la sociedad lo identifica como una práctica que está mal. Todavía este tema tiene mucho por avanzar, pero las empresas importantes ya tienen objetivos muy claros en ese sentido. También se incluye pues, diferentes métodos para entender el desempeño de la parte de ESG, la parte de ambiental, social y de gobernanza, en relación con la compensación que reciben los empleados. Y se consideran fundamentales elementos como medir el nivel de satisfacción con los clientes y de satisfacción con los empleados. Muchas de estas cuestiones acaban además resultando trascendentes para la empresa desde el punto de vista financiero, porque hoy hay muchísimas empresas que están financiándose con bonos verdes. Para poder obtener mejores condiciones de financiamiento, estos bonos verdes le permiten a las empresas el tener tasas preferentes si cumplen con sus programas y con sus objetivos de ESG. Y por lo tanto, muchas de estas empresas que están cotizando hoy en bolsa, que buscan inversionistas, pues tienen que atender a sus programas de ESG, tienen que ponerse objetivos muy claros para poder tener acceso a este tipo de financiamiento. Y por último, me gustaría señalar que las certificaciones sustentables han ido tomando una importancia cada vez más relevante y le permiten a las empresas demostrar que están realmente aplicando acciones que están vinculadas con sus objetivos ASG. Y al mismo tiempo, los procesos de certificación permiten identificar ahorros muy importantes y mejoras en la operación de las empresas que se traducen en resultados extraordinariamente favorables. Entonces, al certificarse sustentablemente, independientemente de los objetivos específicos de cada compañía, se puede determinar cuál es la certificación más indicada. Ya se mencionaba por ahí una certificación de ISO, pero hay certificaciones específicas, sustentables, que ayudan concretamente a alcanzar estos objetivos, medirlos y finalmente avanzar en el sentido correcto en cuanto a el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Rafa. Muy interesante. Con esto amarran los 3 grandes pilares basados en los 5 puntos que vimos. Una parte curiosa es aquello de las economías circulares, también la parte de diversidad, los temas sociales, hemos platicado sobre los impactos ambientales, pero esto, como concepto, nos lleva a un punto básico, y ese punto básico es la responsabilidad que tenemos nosotros, corporativa, social y ambiental, esas 3 responsabilidades, dentro del capítulo México y en nuestra profesión como Facility Manager, de todas las acciones que estamos haciendo. Entonces, ha sido una conversación muy nutrida, amplía nuestro conocimiento. No sé si de la audiencia tengamos alguna pregunta, he checado el chat y no hay todavía alguna pregunta, pero si alguien tiene alguna duda o comentario, siempre bienvenido. Es una interacción siempre la que tenemos, todos desde nuestra trinchera tenemos la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y la responsabilidad corporativa.
de lograr estos objetivos. Para el 2030, reducir 1.5 grados la temperatura de la Tierra. Parece poco para un planeta tan grande, pero es el único planeta que tenemos. Aún no hay para poder irnos a otro y por eso es lo importante del cuidado. Dejamos abierto el foro por si hay alguna pregunta o comentario. Muy bien, por parte de nuestros panelistas, Norma, Edgar, Rafael, Juanjo, ¿algún comentario de ustedes, por favor? Mira, Eduardo, me parece muy relevante el señalar que cada vez más esto que se veía originalmente como un tema, insisto, de moda, filantrópico, o un tema que acababa por hacer lucir bien a alguna empresa, cada vez más se vuelve trascendente, se vuelve importante, y hoy las grandes corporaciones lo tienen muy claro, pero vamos a ir viendo cómo esto va a permear a todos los niveles y va a acabar convirtiéndose en una de las tendencias fuertes que todas las empresas van a tener que incluir dentro de su quehacer, porque marca la diferencia entre ser responsable y ser consciente de estos temas, con lo cual además a mí me parece que se va a lograr, desde luego, un mejor escenario a nivel global, un mundo en donde las nuevas generaciones lo tienen clarísimo, lo tienen presente, y en donde tenemos que atender a estas tres cosas, porque de lo contrario estaríamos poniendo en riesgo incluso la subsistencia de la raza humana. Yo coincido con lo que Rafa dice. De hecho, yo tengo una hija de 13 años y Alessandra, una de mayores preocupaciones es cómo va a ser su futuro en 20 años. Y ver cómo a esa edad tan pequeñita quiere involucrarse en cómo mejorar el medio ambiente, en cómo puede contribuir en hacer research, estudios por ella solita de qué se está haciendo, qué es lo que se espera, compartirlo con sus compañeritos, y es por eso que yo digo que esto es de todos, no es solamente de que hay las Naciones Unidas, el gobierno o las grandes empresas. Esto es un granito de arena que todos tenemos que hacer conciencia, trasladarlos a nuestros hijos, a nuestros familiares, dar el ejemplo, porque si no lo hacemos desde nuestra parte, es muy fácil venir y hablar, lo están haciendo aquí, lo están haciendo allá, tienen esta meta, pero realmente nos estamos involucrando, nos estamos comprometiendo. Es eso lo que nosotros debemos de llevarnos, no solo como individuos y profesionales, sino qué es lo que queremos dejar de nuestro mundo para nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones. Es un compromiso muy, muy alto, realmente. Muy buen dicho, Norma. Fíjate que yo toqué lo que han hecho las generaciones que han venido antes de nosotros, ¿verdad? Y ahora nos toca a nosotros también contribuir en eso para llevarlo a la distancia. Muy buen dicho. Sí, y no nada más responsabilidad de nosotros, sino de las generaciones que están debajo. Eso es muy importante porque tiene una trascendencia grandísima. Volvemos. El ASG no es únicamente el concepto de globalizar corporativo, social y medio ambiente como responsabilidad de alguien más. El ejemplo que nos ha puesto Norma y el refuerzo que Edgar menciona es la base, porque es justamente lo que nutre la acción individual que se va replicando como células a través de todos los demás individuos para que justamente se permee de abajo hacia arriba y en el sentido contrario también de los grandes corporativos, gobiernos, hacia abajo, hacia la sociedad. Entonces creo que son pilares que todos tenemos que tener muy claros. Todo un orgullo, una chica de 13 años, Alessandra, con este tipo de visión que nos tiene que poner a pensar a nosotros, ya con los años que tenemos. Cuando teníamos nosotros 13, 15, 20 años, ¿qué acciones tomábamos? ¿Cuáles eran nuestros elementos que nos hacían decidirnos por una marca, por un producto, por un material, por un servicio? ¿Cómo trasladar un bien? ¿Cómo son las logísticas de las actividades que hacemos
y nuestra interacción en la toma de decisiones de gobierno, de corporativo y sociales. La primera viene con las sociales. Hablábamos de diferencias de salarios, diversidad, igualdad, equidad, diferentes puntos que nos van reforzando los valores que tenemos para un cuidado y el realmente cuidado especial que habremos de tener para nuestro planeta. Muy bien, no hay preguntas o comentarios en la audiencia. Pues ha sido todo un gusto, muy buena charla el día de hoy, todos hemos aprendido bastante. Muchísimas gracias. Nuevamente el capítulo México del International Facility Management se siente muy orgulloso de tener este tipo de conversaciones con la audiencia y pues estamos a sus órdenes. Pronto nos escuchamos para nuestra actividad de cierre de año. Estén pendientes que recibirán la invitación por los medios que típicamente acostumbramos publicitarnos para nuestra actividad de cierre de año. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, excelentes panelistas y mejor aún, excelente audiencia la que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Se agradece al público. Estamos a sus órdenes. A sus órdenes. Muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias.